Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este seminario de actualización profesional, el primero del 2021, que se organiza la maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica Argentina. Estos seminarios tienen por objetivo ofrecer un espacio de diálogo, de encuentro sobre algún tema de actualidad, especialmente dirigido a maestrandos de la carrera, pero también abiertos a interesados. Así que muchísimas gracias a quienes han respondido a nuestra invitación. Gracias especialmente a dos profesores de gran capacidad, de una enorme solvencia intelectual, como son Maximiliano Cosari y Sebastián Baroselli. Maximiliano Cosari es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor de la Universidad Católica Argentina y es el coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho del Rosario de la Universidad Católica Argentina. Por su parte, Sebastián Baroselli es profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de nuestra maestría en Derecho Civil Patrimonial y director nacional de Defensa del Consumidor. Bueno, así es un gusto. Muchísimas gracias a Maximiliano, Sebastián, por esta colaboración con la maestría, este compromiso. Y bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Maximiliano Cosari. Les pido que que me envíen las preguntas a través del chat que tengan. Vamos a tener las exposiciones y después abrimos al diálogo. Maximiliano. Bueno, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Nicolás, a vos y a la carrera por la invitación. Para mí es un enorme gusto poder estar acá con ustedes. Si bien no presencialmente, pero bueno, una nueva forma de presencialidad y una nueva forma de vincularnos, que bueno, hace también que podamos estar juntos en una manera diferente. Así que bueno, bueno, el tema la verdad que es muy interesante la convocatoria y este espacio de trabajo con respecto a un tema que resulta muy interesante y que ha sido muy controvertido, si bien hay muchos temas que ya se han solucionado, pero que a mí siempre me gusta, al hablar de este tema o al trabajar este tema, ver un poco cuál es el fundamento de los daños punitivos, cuál es el sentido que tiene, si tiene algún sentido, y qué sentido a lo mejor tiene en derecho privado o particularmente dentro de un ámbito de responsabilidad civil. Y después ver un poco también cuáles son las proyecciones, porque de alguna manera el estudiar o trabajar cuáles son los fundamentos del instituto y cuál es el sentido que tiene, nos permite ver y poder evaluar, criticar o mejorar las normativas o la utilización que se hace en la jurisprudencia. Lo que uno ve en la jurisprudencia, que todos estamos creo un poco en el tema, es que a veces es bastante poco consistente su aplicación. Y a veces no estoy tan seguro que los objetivos y que las funciones que debería cumplir en un instituto tan importante y tan grave, digamos, en el sentido de la imposición de una verdadera sanción que tiene, tan grave que tiene, a lo mejor no sé si en la jurisprudencia, por lo menos la rosarina, que es un poco donde me manejo profesionalmente, no sé si tiene a lo mejor la trascendencia o la importancia que debería tener, siendo un instituto que es mucho más útil, quizás, y mucho más amplio que a lo mejor lo que se está usando. Me parece que a lo mejor es más tímido la utilización, por lo menos en la jurisprudencia que uno ha manejado en Rosario, en los tribunales de Rosario, que a lo mejor, bueno, a lo mejor puede ser que pueda cambiar o que pueda mejorar a lo mejor en algún futuro. El primer tema es que estamos hablando de un instituto que, como es importado, nos viene del derecho anglosajón. Tuvo una primera problemática que fue cómo meter una idea de sanción punitiva dentro del ámbito del derecho civil cuando la responsabilidad civil, como todos sabemos, tradicionalmente tenía una función casi exclusivamente resarcitoria.
ustedes recordarán que la idea de prevención del daño y de punición, cuando uno lo estudiaba en la facultad, con el Código Viejo, prácticamente no existía. Si bien se ha hablado de prevención, incluso hay libros de los años 50 que han planteado someramente un poco la idea de prevención del daño, y libros posteriores también, no era un tema que se hablara. Y punición mucho menos, porque si uno planteaba la responsabilidad civil como la respuesta que da el ordenamiento jurídico frente a la comisión de daños y de daños injustos, bueno, la respuesta que se daba era la reparación y la estricta reparación del daño causado, sin que la víctima tuviera que, digamos, se enriqueciera o obtuviera un plus a cargo y, digamos, a cargo y a costa del dañador. O sea, la idea era dejarlo indemne con una equiparación entre la indemnización y el daño sufrido y evidentemente probado. ¿Y dónde aparecía esta idea de punición? ¿Dónde metemos la punición dentro del sistema de responsabilidad civil resarcitorio? Entonces, lo primero era que habían allá en el derecho civil funciones punitivas, que a lo mejor no habían sido tan estudiadas desde ese punto de vista, y que tenían un sentido. Ustedes recordarán las famosas astraintes, que funcionaban como una sanción combinatoria para obligar a aquel deudor que no cumplía una resolución judicial, que obligarlo a cumplir por temor a la sanción o por el apriete que le generaba la sanción. La cláusula penal también tenía una función punitiva que buscaba, de alguna manera, darle mayores motivos al deudor como para que cumpliera la obligación. Y los autores civilistas, cuando empezaron a proponer el trasladar este instituto de los daños punitivos al derecho argentino, empezaron a postularlo un poco de la siguiente manera. Hay determinado tipo de daños, ¿sí? Y a veces teniendo en cuenta la debilidad de determinado tipo de víctimas, en las cuales no bastaba únicamente la reparación del daño causado, sino que era necesario, o sea, así imprescindible, poner frente a determinadas graves inconductas una sanción por encima, una sanción civil por encima del daño efectivamente sufrido, con básicamente dos funciones, y esto es donde siempre me interesa hacer hincapié, dos funciones que son reconocidas también por ejemplo, en Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense ha dicho claramente que hay básicamente dos funciones en los daños punitivos, que es, por un lado, la sanción de una inconducta, ¿sí? La punición de una grave inconducta, y por el otro lado, que es, creo que una de las funciones que habría que tener más en cuenta al momento de aplicarlas, que es la prevención de daños futuros. El hecho de imponer una sanción, tanto para el autor de una grave inconducta que ha tenido que pagar una responsabilidad civil, el hecho de ponerle un plus de tipo sancionatorio, monetario, le funciona como una especie de presión psicológica para que la amenaza de la sanción funciona como una manera de prevención, ¿sí? La amenaza de una sanción hace que aquel que cometió un daño y que con grave menosprecio a intereses ajenos no vuelva a cometerlo, y aquel otro que está en una situación similar sepa que ante la posibilidad de que también le apliquen sanciones punitivas pueda corregir su inconducta. ¿Cuál es el problema? Que en determinados ámbitos a veces al dañador le es más rentable, más económicamente rentable, el hecho de causar daños y reparar reparar los pocos daños que pueda causar, digamos que lleguen a su reclamo. Esto los autores estadounidenses lo han estudiado bastante, sobre todo haciendo cálculos de tipo económicos, en el sentido de que si yo tengo una cierta ganancia, no invirtiendo en prevención, no gastando en prevención, obtengo una cierta ganancia, yo puedo calcular más o menos cuánto es el monto de los daños que voy a causar. Y de los daños que yo cause, no todos van a ser demandados. No todos van a ser demandados. Hay un porcentaje que se pierde. Yo creo que estamos todos de acuerdo que cuántos daños hemos sufrido, o incumplimientos de contrato, o incumplimientos de ofertas, en el ámbito que sea, y no todos se demandan. Sabemos perfectamente que es así. Y no todos llegan a sentencia. Y no todos llegan a una sentencia favorable. Por lo tanto, de la cantidad de daños
que un sujeto, como un proveedor pudiera estar causando, solamente va a tener que atender a unas pocas indemnizaciones. Entonces no tiene ningún incentivo, por lo menos económico, en invertir en prevención. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad civil de tener que pagar las pocas indemnizaciones no es suficiente estímulo como para que el dañador o el potencial dañador modifique la conducta y ahora sí invierte en prevención y evite causar daños a terceros. Esta idea, que creo que podría ser compartida en su mayoría, a veces falla en la jurisprudencia porque al momento de aplicar y poner los montos sancionatorios, que básicamente donde estaría la prevención y donde estaría la sanción, en la aplicación del monto, no en decir que procede el instituto. Bueno, podemos estar de acuerdo que procede el instituto, podemos decir que la conducta fue grave, que en este supuesto tiene que ir. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuál es ese monto que va a sancionar y que va a torcer la voluntad de una empresa, la voluntad de un proveedor, la voluntad del demandado, de modificar su conducta para ajustarse a parámetros de calidad de un producto, de calidad de un servicio o de evitar causar daños a consumidores? Nosotros, bueno, sabemos perfectamente, si bien todas las discusiones que existieron al respecto, nosotros ahora lo tenemos hace ya tiempo en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que ha sido un artículo que ha sido muy criticado y que ha dado chorrera de tinta, pero lo bueno fue que es derecho positivo. O sea, para mí una de las ventajas que tiene es que más allá de los problemas que hubo con la denominación, que faltaban partes, que había cosas que no quedaban muy claras, creo que por lo menos fue un puntapié inicial como para darle carta de ciudadanía a un instituto que antes, hasta hace poco, era ajeno, empezar a hablar de una nueva función en la responsabilidad civil, y que ahora está acotado, por lo menos si un poco se viene entendiendo, acotado únicamente a los ámbitos en los cuales está legislado. Es decir, como es un instituto que de alguna manera viene de fuera del sistema clásico de responsabilidad civil, eminentemente de resarcitorio, y ahora también preventivo, o por lo menos más claramente preventivo, el hecho de tener una función punitiva más chiquitita o acotada, para muchos tiene que entenderse de manera excepcional y limitada a su ámbito de aplicación y únicamente mediante un origen legislativo. Yo he visto muchísimas demandas que han sido rechazadas precisamente porque se ha pedido daño punitivo fuera del ámbito propio de aplicación como está legislado. Incluso salió una sentencia el mes pasado, en marzo, de la Suprema Corte de Buenos Aires, en la cual se había pedido daño punitivo por daño ambiental, y como no está previsto para daño ambiental, diciendo que era un instituto de tipo excepcional y que tenía que ser previsto expresamente por la ley, al no estar previsto, si bien puede ser un ámbito en el cual en un futuro podría legislarse daño punitivo para el ámbito para reparación de daño ambiente, por daños al medio ambiente, que podría ser tranquilamente un nuevo lugar como para empezar a investigar, la Corte dijo que no, y que en ese caso, bueno, al no estar previsto, había que ser estricto en su aplicación. Nosotros, bueno, por ahí dos cositas con respecto a la legislación, todos la conocemos y la hemos manejado, pero algunas cuestiones, a mí me parece que viene a retomar este instituto de los daños punitivos. No digo que, no quiero entrar a la vieja discusión de si es responsabilidad subjetiva o objetiva, pero requiere un factor de atribución subjetivo, y de alguna manera agravado. Si bien la norma dice que, bueno, que van a proceder los daños punitivos frente al proveedor, en el ámbito, ¿no?, del derecho consumidor, frente al proveedor que incumpla sus obligaciones legales o contractuales, gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia ha dicho, bueno, aunque diga esto de la ley, le faltó agregar algo que todos entienden, o que por lo menos de alguna manera se sobreentendía, que es que tenía que haber una grave inconducta, un grave menosprecio, por lo menos un factor de atribución subjetivo, por lo menos su culpa, y a lo mejor una culpa de alguna manera agravada en cuanto a un grave menosprecio o desinterés por los intereses de los consumidores. No hubiese bastado, o no bastaría, si bien bastaría para una responsabilidad civil y otorgar una indemnización, la idea de responsabilidad objetiva,
creo que esto vuelve a retomar y empezamos a hablar a lo mejor de nuevo, por lo menos para mí, me parece que es interesante empezar a hablar de nuevo la idea de reproche de conducta y la idea de que debería haber por lo menos un factor de atribución subjetivo, dadas las características del instituto. Si es un daño punitivo, si es para punir una inconducta, si no hay inconducta, a lo mejor no habría nada que punir y no habría nada que sancionar. Y la responsabilidad civil sería suficiente. No todos están de acuerdo, hay posiciones que opinan lo contrario, pero me parece que es un poco la idea. O sea, tiene que haber algo que sancionar para poder justificar la idea de dar un plus de tipo sancionatorio. Y hay dos temitas más, y así, bueno, ya después le doy la palabra a Sebastián, que también son muy discutidos, el tema de que sea pedido de parte, como está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, es a pedido del consumidor. Entonces muchos han planteado, pero si el sentido es prevenir daños futuros, los daños futuros no son para ese consumidor que demandó, sino que son para evitar daños a nuevos consumidores. O sea, hay un interés general más que un interés particular. ¿Por qué tiene que depender la aplicación del instituto de que un consumidor lo solicite? ¿No podría el juez de oficio, decir, bueno, frente a este tipo de inconducta corresponde una sanción de tipo punitiva a través de daños punitivos? Esto tiene sus problemas. El problema que tiene es que el problema que tiene es el derecho de defensa y algunos temas de materia probatoria, porque aquel que es demandado por daños punitivos va a poder o va a tener la posibilidad de hacer el esfuerzo de probar su diligencia. Si al llegar al momento de la sentencia, el juez saca de la galera la idea de que tiene que pagar daños punitivos cuando no ha sido solicitado y no ha sido pedido, primero que puede haber un problema con el tema de la congruencia en cuanto a lo que se demandó, y en segundo lugar es que no le avisó, por lo menos le hubiera avisado al demandado, que también se tenía que estar defendiendo frente a la posibilidad de aplicación de daños punitivos y frente a, de alguna manera, hacer el esfuerzo probatorio de eliminar alguno de los presupuestos o alguno de los requisitos para su procedencia. El otro tema que tiene es por qué el daño punitivo va al consumidor, por qué se va a enriquecer el consumidor que ha sufrido daño, que ya se lo han pagado, porque la indemnización ya se la dimos, y decimos, bueno, le dan, ¿por qué se va a enriquecer el consumidor si ella obtuvo su indemnización? Si el daño punitivo tiene un interés público, y bueno, démosele a otra institución que se encargue de gestionarlo, démosele a una asociación de consumidores, pongámoslo en otro lado que beneficie a todos. Que generalmente lo que se le contesta a esto es que la razón por la cual alguien, un consumidor, solito como está, va a demandar a una empresa que tiene sus abogados y que le importa poco y que no tiene que ir personalmente a una audiencia, sino que tiene que ir a un consumidor chiquitito, un jubilado, un padre de familia, a litigar contra un banco, a litigar contra una gran empresa, y va a ser el estímulo de obtener los daños punitivos. Si no, por poco dinero no va a ir. Nosotros tuvimos un caso en el tribunal que me tocó en el juzgado, que era una pareja de jubilados que bueno, venían recibiendo incumplimientos de la empresa de telefonía con respecto a la conexión del servicio, y que lo que era muy interesante es que se lo le hacían pagar la conexión, y después lo llamaban y le decían, no, en su zona no tenemos cobertura, y no le devolvían tampoco el dinero y le hacían pagar siempre la conexión. Después lo llamaban a la semana ofreciéndole el servicio, ellos lo pagaban la conexión, bueno, y cosas así. Y ellos demandan, pero el monto de la demanda no era exorbitante, el monto era poco, pero la empresa de telefonía no fue a las audiencias de mediación previa a perjudiciales obligatorias, lo llamamos a 2 audiencias de conciliación, no vinieron a ninguna de las 2, y los consumidores tenían que venir a la audiencia, tenían que pagarse su abogado, tenían que gestionar toda su vida para poder venir a las audiencias. Había un grave menosprecio por parte de la empresa, y un consumidor de esas características, incluso un consumidor vulnerable o un consumidor hipervulnerable, como estábamos hablando hace un rato, si no tiene un estímulo económico
no se va a animar tan fácilmente a darse contra una gran empresa que poco le importa o que tiene sus abogados que lo manejan por más serios y profesionales que sean los abogados, ellos son los que están poniendo el cuerpo de alguna manera en esto. Así que bueno, yo creo que pocos eran los puntos que quería comentarles. Le dejo la palabra a Sebastián para que bueno, continúe. Gracias a todos y bueno, gracias por la atención y gracias Nicolás por la invitación. Muchísimas gracias, Maximiliano, por la exposición, el manejo del tiempo, además. Y bueno, sin más, entonces le doy la palabra a Sebastián Baroselli. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad Católica por la invitación, en especial a Nicolás y a todas ustedes por estar hoy acá presente. Un poco siguiendo lo que ya empezó a señalar Maximiliano, la idea de este encuentro era justamente no disertar sobre el tema que seguramente muchos de ustedes ya conocen, sino de buscar aquellos puntos quizá más salientes o más novedosos sobre la temática. Uno de los puntos que me parece interesante señalar es la singularidad del derecho argentino en este punto, que algo ya deslizó Maximiliano. Es decir, a la fecha es el único ordenamiento de civil law que, siendo derecho continental, ha acogido el instituto, sin perjuicio de que alguno podrá mencionar algunos mixtos como Canadá o como China, que también lo contienen. Lo cierto es que eso ha generado un debate interesante en otras latitudes que incluso nos llevan hoy día a que en Francia, quizá la cuna del derecho continental codificado, se esté discutiendo la posibilidad de la inserción de esta institución. Por lo cual, creo que es interesante resaltar eso, es decir, si bien fue un instituto que tuvo cierta ajenidad en sus comienzos, creo que es algo que llegó para quedarse. En segundo lugar, el tema de su inserción en Argentina dentro del derecho del consumidor. También es un tema que, algo ya también mencionó Maximiliano, hoy día se pone sobre la mesa en la discusión sobre la conveniencia de la expansión, es decir, los daños punitivos tuvieron en la Ley de Defensa del Consumidor, en la reforma del 2008, pero lo cierto es que ese es un camino que también tuvo su derrotero. Hoy día también está recogida esta institución en la Ley de Defensa de la Competencia, en la 27442, en su artículo 64, por lo cual también en las relaciones interempresarias podemos encontrar la posibilidad de aplicación, y yo creo que eso es muy valioso, sobre todo para evitar ciertos desvíos que muchas veces se observa en el derecho del consumidor, de generar una inflación del concepto de consumidor y de la relación de consumo hacia relaciones jurídicas interempresarias que, a mi modo de ver, como toda inflación, lo que hace es perder el valor a las instituciones y no concentrarnos en lo que es esencial en la protección. Incluso señalaba también Maximiliano el fallo 10ª de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que hace pocos días justamente revocó una sentencia donde hacía la aplicación extensiva a cuestiones de derecho ambiental, donde, si me permiten una breve opinión, yo creo que ahí lo que erró el juzgador, que tuve el placer de tenerlo de alumno en otra casa, y lo hemos discutido, el juez de primera instancia, es en quizá no pensar, por ejemplo, que en ese caso de la avícola,
ese proceso de producción era parte de la cadena de comercialización del producto y quizá encuadrarlo dentro del derecho del consumidor y no fuera por analogía, ¿no? Digo como una hipótesis de trabajo para pensar quizá esa práctica comercial como una cuestión que quizá hubiese sido encuadrada de otra manera. Pero lo cierto es que el tema puede extenderse o bienvenido sea el debate de incluir el Instituto de los Daños Punitivos en otros intereses de incidencia colectiva, como el ambiente, la discriminación o los derechos de incidencia colectiva en general, en una futura reforma legislativa, cuestión que se perdió en el debate del nuevo Código Civil y Comercial. Otra cuestión que siempre me parece interesante, sobre todo los otros días un alumno en estos intercambios de trabajo me hacía la pregunta, está bueno decir que no hay un fallo en Argentina firme que diga que los daños punitivos son inconstitucionales. Y eso está bueno decirlo, porque a veces sobrevuela cierto pensamiento que, vale decirlo, es meritorio que alguien piense lo contrario, pero lo cierto es que ni es mayoritario en la doctrina y tampoco ha tenido acogida en nuestra jurisprudencia. Por lo menos de lo que tengo yo relevado en Argentina, no hay un fallo firme que diga que los daños punitivos son inconstitucionales. Más bien todo lo contrario, que los daños punitivos cumplen una función al servicio de lo que la Constitución manda en cuanto a proveer a la protección de los derechos de los consumidores, en este caso a través de los resortes del Poder Judicial. Y también justamente hablando de las cuestiones de lo que hace esencial al instituto, con esa finalidad, comparto el criterio con Maximiliano de que tiene una finalidad esencialmente preventiva, aunque también auxiliarmente otras, sancionatoria, ejemplificadora, o incluso desmanteladora de los ilícitos lucrativos. También, justamente, promoviendo un uso adecuado de esta herramienta, es interesante pensar que los daños punitivos tienen una función justamente de ejemplaridad, es decir, de que merecen su aplicación a casos paradigmáticos en los que el juzgador quiere dar un mensaje, en este caso al mercado, respecto de ciertas prácticas que merecen un reproche especial a través de este instituto, y no su aplicación a cualquier situación. Si uno lee análisis de jurisprudencia, puede encontrar fallos donde se aplican daños punitivos por 1.000 pesos, y uno dice, y para eso directamente no hubiesen aplicado nada, ¿no? Porque ¿qué función? Y 1.000 pesos no es un decir, es literalmente 1.000 pesos en algunos casos, donde uno dice, bueno, ¿y dónde está ahí la disuasión, el reproche de conducta? Bueno, esto que analizábamos anteriormente. Es decir, también es, como dice algún autor, una bala que el juez tiene, una bala de plata que hay que tirar cuando hace falta, ¿no? Y cuando justamente hay una conducta que merece un especial reproche. Y ahí la idea un poco que también ya deslizaba Maximiliano de pensarla, creo, no es casualidad que el primer caso de daños punitivos en Argentina haya sido de consumidores hipervulnerables. Es decir, en aquellos consumidores donde hay especiales dificultades en el acceso a la justicia es donde creo que la herramienta cumple una función fundamental. Y bueno, como también ya se anticipó, quería hablar de algunas cuestiones de actualidad en relación al instituto, respecto del proyecto o los proyectos de Código de Defensa del Consumidor que actualmente están en tratamiento en el Congreso de la Nación. Sobre todo, si me permiten la analogía, porque a veces hay como, yo a mis alumnos de grado le digo, es como las series que uno a veces sigue en Netflix o en alguna plataforma y depende en qué temporada uno se quedó, es cómo está la situación, ¿no? Es decir, hoy día tienen estado parlamentario 2 proyectos en la Cámara de Diputados, porque vale decir esto, es decir, si hablamos de la necesidad de la reforma, creo que muchos estamos de acuerdo con que merece una reforma integral la legislación argentina en defensa del consumidor.
Lo cierto es que es respecto de proyectos que tienen estado parlamentario, ¿no? Es decir, hay 2 proyectos en la Cámara de Diputados, uno de la bancada oficialista, otro de la principal bancada de la oposición, que tienen como punto coincidente de 186 artículos 150, lo cual nos habla de un consenso significativo, ¿no? Y eso, hablar en Argentina de consensos significativos, no es menor. Me parece también que merece ser destacado, en la cual, entre otras cuestiones, ese proyecto, esos 2 proyectos que toman como base los proyectos que en su día hizo una comisión de juristas y luego tuvo diferentes derroteros y modificaciones. Ese texto prevé también ciertas incidencias en la modificación respecto de este instituto, que, como decía Maximiliano, en la redacción al cual es poco feliz, tiene ciertas deficiencias técnicas que la jurisprudencia sabiamente ha sabido interpretar y sanear, y que, no obstante, esta redacción proyectada prevé algunas cuestiones interesantes en cuanto a estos temas. En primer lugar, un tema que quizá a los académicos nos apasiona mucho, salda el tema de los nombres. Si son daños punitivos, si es una sanción punitiva, si es una sanción pecuniaria disuasiva. Bueno, utiliza indistintamente los 3 nombres, y de esa manera a mí particularmente me gusta el término daños punitivos, porque prefiero siempre los términos donde uno, donde vaya por el mundo, saben de lo que estamos hablando. Es decir, si yo voy a un congreso fuera del país y hablo de daños punitivos, seguramente me entenderán, y si hablo de otros términos, quizá la cosa sea un poco más complicada de explicar. Y tenga que decir, sí, son daños punitivos. Ahora lo entiendo de qué está hablando. En primer lugar, el artículo 118 de este proyecto, o de estos proyectos, salda algo que ya señalaba Maximiliano, que es el factor de atribución, tomando partido por lo que la mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina argentina acompaña, que es pensar que no cualquier incumplimiento es merecedor de los daños punitivos, sino que requiere de ser una herramienta para justamente disuadir graves menosprecios, dolo o culpa grave en los derechos de los consumidores. Creo que también salda el tema del destino. Alguno quizá haya leído algún trabajo mío donde yo hace unos años promovía el destino mixto como una salida salomónica, que son las que a mí honestamente siempre me gustan en general en la vida, digamos, de reconocer el coraje cívico del consumidor por ponerse al hombro la acción, y de esa manera obtener un reconocimiento por esa actuación que tiene un interés general, y previendo un destino de parte de la sanción, en algunos casos, hacia otras finalidades, obviamente con merituación legislativa, no para que sea una herramienta de lo que yo he llamado la beneficencia judicial, ¿no? Es decir, que me parece que no es la función de ese poder del Estado. En ese sentido, los proyectos mantienen el tema del destino al consumidor como el destino que tienen que tener los daños punitivos, y también diferencia en aquellos casos en los que el daño punitivo es solicitado por otros legitimados extraordinarios por ejemplo, en las acciones colectivas, y en ese caso sí prevé un fondo especial con finalidad colectiva para administrado por las autoridades de aplicación. Yo creo que ahí tiene una salida, me parece interesante el proyecto en la materia.
En segundo lugar, también salda la cuestión que quizá en algún momento se deslizó de la posibilidad de su imposición de oficio, que esta redacción rechaza, y prevé exclusivamente su petición de parte en las acciones individuales por el consumidor o eventualmente por el Ministerio Público Fiscal, que tiene el rol de fiscal de ley en las acciones de consumo, y en el caso de las acciones colectivas por cualquiera de los legitimados extraordinarios, esto es, autoridades de aplicación, defensor del pueblo, asociaciones de consumidores, Ministerio Público. También toma en cuenta algo que buena parte de la doctrina alertó, es que los criterios de aplicación o de ponderación y cuantificación eran un poco laxos, y ahí teníamos que recurrir por analogía a los criterios del 49 en materia de sanciones administrativas. Ahora el proyecto expresamente contempla como criterios para fijar el monto de los daños punitivos la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que pudo haber obtenido el dañador, los efectos disuasivos, el patrimonio del dañador, entre otras cuestiones. También no tiene techo, es decir, elimina el techo que actualmente es de 5 millones de pesos, que pensemos 5 millones de pesos en el año 2008 eran $1.200.000, hoy es significativamente mucho menos, lo cual habla de la necesidad de adecuar esa cuestión. Al no poner techo, aplicación del juzgador, me parece con acierto. Lo mismo es también interesante que no fija techo, pero sí fija piso, que un poco disuade estos daños punitivos irrisorios de los cuales les mencionaba antes. Fija un piso de 20 salarios mínimos, hoy día sería alrededor de 400.000 pesos, lo cual me parece una buena señal al Poder Judicial. Sobre todo también para justamente alejar la idea de que los daños punitivos son una especie de porcentaje o equivalencia en relación a la función resarcitoria. También otra cuestión interesante que zanja el proyecto es la cuestión de la asegurabilidad de los daños punitivos, tomando partido por la no asegurabilidad, que es un criterio que tiene también la mayoría de la doctrina argentina, y que justamente busca que a través de la asegurabilidad no se justamente se desnaturalice la finalidad que tiene este instituto. Y también aclara una cuestión interesante, que es, al tener un tinte subjetivo, que su aplicación solidaria corresponde cuando haya coautoría en la conducta que se intenta reprochar por este instituto. Es cierto que quedan otras cuestiones en el tintero. Hoy día se discute mucho el tema de la autonomía de los daños punitivos de la función resarcitoria o no. Es un tema que ha habido algunos pronunciamientos de la Corte de Tucumán, también algún fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, planteando la idea de la autonomía de los daños punitivos de la función resarcitoria y vinculándolo esencialmente a la cuestión preventiva. Yo particularmente soy de la idea de que los daños punitivos, si bien puede estar no ligados a la idea de daño material, lo cierto es que me cuesta pensar un supuesto en el que se intente aplicar daños punitivos en los que no haya daño extrapatrimonial. Es decir, creo necesariamente que, sobre todo por la redacción, al fijar los daños punitivos como otras indemnizaciones, requiere necesariamente de la existencia de la función resarcitoria como entonces accesoria a los daños punitivos al reconocimiento de la función resarcitoria por el juzgador. Así que bueno, de mi parte era estas cuestiones que tenía para reflexionar con ustedes. Creo que estoy también bien con el tiempo, no me gusta abusarme tampoco, así que bueno, quedo abierto a los intercambios que puedan haber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián Baroselli, clarísimo y muy, muy didáctico además, igual que Maximiliano. Cuando exponías pensaba qué importante es esa capacidad que tuvieron ustedes de distinguir cuestiones
y esto va para los maestrandos, así se elabora un trabajo final, ¿tá? Es decir, identificando cuestiones, señalando las posturas y formulando uno su propia opinión. Lleva un poco de agua para mi molino, que es que logren los maestrandos escribir sus trabajos finales, pero está este tipo de sistematización de los puntos en juego, es muy lúcido y se agradece. Bueno, han llegado varias preguntas, se las voy a ir leyendo y vamos también charlándolo. Bueno, quisiera preguntarle al doctor Cosari, dice un participante, si no considera que el hecho de que un consumidor tenga que judicializar un reclamo no alcanza para configurar el grave desprecio por los derechos del consumidor. Mirá, es un tema súper interesante. Hay posiciones doctrinarias en ese sentido. Incluso hace poco estuvimos en una defensa de tesis de maestría donde la maestranda, ahora magíster, planteaba y lo postulaba. A mí me hace un poco de ruido y vos sabés que no sé si no habría que por lo menos fundarlo un poco más. Me baso en esto, me baso en la idea de excepcionalidad, por lo menos para mí del instituto, por ser algo que escapa un poco la idea de responsabilidad civil y un poco más allá, en la idea de prevención del daño, que efectivamente sean necesarios o sea, que haya una conducta que punir y que sea necesaria para disuadir la conducta, pero el hecho de llevar a la judicialización no creo, por lo menos para mí, no creo que alcance. Me parece que hay un derecho de defensa que hay que respetar y que el hecho de que alguien, de que haya, bueno, evidentemente, hay alguien al cual, a un consumidor al cual efectivamente no se le reconocieron sus derechos, lo judicializó y obtuvo la satisfacción. Pero me parece que no exime de la idea de que haya una grave inconducta en cuanto a la afectación de los derechos del consumidor. A mí me hace un poco de ruido. Es un tema que yo sé que está planteado y que hay pronunciamientos, o sea, por lo menos pronunciamientos en ese favor. Lo que no he visto es fallos todavía, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Rosario, que es donde manejo, y la ciudad de Santa Fe, y que lo hayan planteado de esa manera, como diciendo, mira, solamente por el hecho de que se haya judicializado la situación, eso ya de por sí revela un grave menosprecio por la conducta del proveedor. A mí no me termina de convencer y yo creo que en una sentencia el juez podría hacer un esfuerzo un poquito mayor para fundamentarlo y no que fuera algo automático. Pero bueno, yo sé que está planteado y que bueno, evidentemente es un tema que es opinable. Sebastián, ¿querés decir algo sobre esto? Y si me permiten, quería agregar algunas ideas. Yo comparto lo que dice Maximiliano, que digamos, el no haber satisfecho en una instancia administrativa o prejudicial la cuestión per se no acredita, a mi modo de ver, tampoco esa grave inconducta. Sin embargo, creo, y ahí es una tarea de los abogados y abogadas para profundizar, creo que quizá lo que haya que probar es otras cuestiones. Por ejemplo, la práctica sistemática de ese proveedor en cuanto a, por ejemplo, no satisfacer en las instancias administrativas los reclamos de consumidores. Ahí, si me permiten, quería comentarles algo que hemos implementado en la Autoridad Nacional, que es, por ejemplo, la publicación de las multas, es decir, que sepamos todos cuáles son los proveedores sancionados y que sepamos también, por ejemplo, cuáles son los proveedores que no cumplen los acuerdos, que es una sanción de las más aplicadas, quería decirles, el incumplimiento de los acuerdos homologados, o cuáles son los proveedores que tienen el porcentaje más bajo de conciliación. Creo que ahí sí puede haber herramientas interesantes para justamente probar esa práctica sistemática de obstrucción o de dilación de los derechos, pero no la mera insatisfacción en la instancia administrativa o prejudicial. Muy bien, muchas gracias a ambos. Una pregunta dice si es necesario demostrar que la práctica abusiva afectó a otros consumidores. Me parece que va en línea con esto que acabas de decir, Sebastián. Bien, yo creo que hay que ver en el caso concreto, a mi modo de ver.
Y se me ocurre quizá un ejemplo en donde quizá el que sufre el daño es quizá único, y pienso por ejemplo en situaciones de prácticas discriminatorias, en donde quizá el afectado es una persona o un grupo muy reducido de personas, pero creo que lo que cumple en ese caso los daños punitivos es quizá lo que como sociedad queremos reprochar en ese caso, que es que no exista discriminación. Por lo cual, por más que haya un único afectado que haya sufrido, por ejemplo, un derecho de admisión ejercido abusivamente, creo que no es necesario. Sí creo que cuando hay una práctica sistemática, a mi modo de ver, se profundiza la necesidad de reprochar esa conducta. Pero creo que ese análisis cuantitativo no quita que quizás cualitativamente, por la gravedad de la conducta, aunque haya un único afectado, merezca ser reprochado. No sé qué opinan los colegas. Yo coincido. El hecho de la procedencia en una demanda individual de un consumidor frente a un proveedor, yo creo que basta con la afectación personal de los derechos de ese consumidor, un grave menosprecio a sus derechos. Ahora, el hecho de poder demostrar que hay otras prácticas o sistemáticas o que se repiten, eso lo que aumenta es la gravedad y la necesidad a lo mejor de disuasión. Y este es un problema que quizás a lo mejor no sé si está del todo resuelto y que a lo mejor da para investigarlo un poquito, quizás por un trabajo, ya que estamos en el ámbito de una maestría, a lo mejor también es un tema como para trabajar y para investigar. Eh, ¿Qué tiene que cubrir ese daño punitivo? O sea, si vamos a estar pensando en un daño punitivo únicamente con respecto a la disuasión de un caso en particular, o si vamos a estar pensando en daños punitivos que intenten desbaratar el cálculo económico del ilícito lucrativo o del cálculo económico hecho por el proveedor o por el digamos, frente, digamos, por los daños causados a consumidores, por una ganancia que se tiene a nivel general. Ustedes pensemos todos que digamos, cuántas prácticas existen de proveedores de bienes y servicios que hacen afectaciones muy pequeñas y muy parciales, pero que por ejemplo, el cobrar seguros, hacerte contratar seguros obligatoriamente que no solicitaste y te empieza a aparecer la tarjeta de crédito menos 20 o menos 200. Uno dice, bueno, en la tarjeta de crédito, en todo lo que llega, hay un seguro que te están cobrando que vos nunca contrataste. Bueno, pero eso multiplicado por todos los demás del banco y todos los, no sé, ha pasado mucho en el Banco de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que ahí cobran todos los maestros de la provincia, todo el Poder Judicial, o sea, la cantidad de consumidores y la masividad de consumidores, lo que pasa es que pensándolo en el ámbito individual de un privado con el proveedor de bienes y servicios, de alguna manera creo que a lo mejor excede un poco el marco de la litis y un poco la legitimación a lo mejor del consumidor para ese tipo de reclamos. Pero pensándolo como digamos, alguien que tenga una legitimación más amplia y que pueda representar los intereses de una colectividad de consumidores, ahí realmente quizás es mucho más importante la prueba de esas prácticas sistemáticas como para que se pueda disuadir una conducta general que afecta a un grupo de consumidores en particular, a un grupo de consumidores hipervulnerables o a la totalidad de los consumidores que sufren ese tipo de prácticas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, justamente sobre el tema colectivo hay una que dice, si en el supuesto de las acciones de clase realizadas por asociaciones de defensa del consumidor, donde se aplican daños punitivos, la pregunta es si no debería recibir esa recompensa las asociaciones en lugar de los consumidores de la clase. Bueno, es un debate interesante, ¿no? En principio, digamos, uno puede hacer un de lege lata y de lege ferenda, ¿no? Es decir, en la legislación vigente, lo cierto es que los únicos destinatarios de los daños punitivos son los consumidores. Y hasta que no haya una modificación legislativa, no podría, digamos, a mi modo de ver,
preverse un destino diferente. Ahora bien, si pensamos en una proyección legislativa, creo que, por ejemplo, el proyecto de código va en esa línea, en cuanto a quizá en las acciones colectivas, prever una finalidad colectiva. A mi modo de ver, si los destinatarios son las asociaciones de consumidores, es una cuestión interesante que la hemos planteado en algunos momentos, incluso por escrito, así que no podría decir que no. Lo cierto es que a mi modo de ver, que no deberían ser tampoco fondos incausados, sino que deberían ser con alguna finalidad orientadora respecto de cuáles deberían ser el destino de esos fondos, ¿no? Es decir, si a campañas de educación y concientización de derechos, si a fortalecer servicios de asesoramiento y consulta gratuita, o a otro tipo de acciones que beneficien a los colectivos de los consumidores desarrollados por las asociaciones de consumidores, que sin duda cumplen un rol muy importante en el sistema de protección. Muchísimas gracias. Bueno, después tengo dos preguntas sobre fórmulas. Algo ustedes dijeron. La primera es muy específica, la voy a leer. Señala qué opinión les merece. Bueno, habría que ver si la conocen. La postura de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, que aplica una fórmula elaborada por Matías Irigoyen y que hace un doble juicio de probabilidad. Primero, ¿cuántos consumidores demandarán para luego estimar la probabilidad de obtener una sentencia favorable? Y aplicando una fórmula matemática, toma como base el daño material reconocido en sentencia y fija luego el daño punitivo. Hablan del caso Castel, confirmado por la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, sobre un daño material de 20.000. Por aplicación de la citada fórmula se aplicó un daño punitivo de 1 millón de pesos en 2015-2016, fijando un monto mayor al peticionado por tal concepto al considerar que es una sanción y el juez no se encuentra limitado a la petición de parte. Y la otra pregunta es directamente sobre las fórmulas de daño punitivo. A ver, el tema de las fórmulas, no soy un experto en fórmulas, eso me parece que está claro, pero yo tuve la oportunidad de estudiar algunos trabajos estadounidenses que plantean mucho el tema de las fórmulas. Y son bastante parecidas a la que plantea Irigoyen Testa en sus trabajos y en estos fallos. Yo tengo, digamos, dos inclinaciones. La primera es que si hubiera una manera de que los daños punitivos fueran, que hubiera previsibilidad con respecto a los montos de los daños punitivos, la fórmula ayudaría mucho a eso. Pero tendríamos que estar hablando todo en el mismo idioma. O sea, no podría cualquier juez agarrar y decir, bueno, yo aplico la fórmula esta y el otro aplica la otra, que es un poco lo que pasa, que cada juez hace lo que quiere y entonces no hay previsibilidad. Este me da esto, el otro me da lo otro, en Buenos Aires me dan esto, en Santa Fe me dan lo otro. Y no hay, al final la objetividad que uno está buscando a través de la fórmula no termina de resultar. Incluso también la aplicación de qué fórmula, porque esta es una, pero en Estados Unidos hay un montón de planteamientos con respecto a la fórmula, y también es discrecional del juez qué fórmula aplicar, y debería fundamentar por qué elige una fórmula y no elige otra, porque si no, de alguna manera es arbitrario, o por lo menos infundado. Entonces, ¿por qué elijo esto y no elijo la otra? Y hay algunas sentencias de la Corte estadounidense en la cual, bueno, de alguna manera dicen, bueno, mira, también el criterio tiene que ser más flexible y no tanto guiarse de manera, digamos, tan estricta por la fórmula, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, etc. El problema, y tiene por otro un problema. Por un lado me gusta, en ese sentido, de que daría previsibilidad, por lo menos de cierta forma, porque el proveedor podría saber perfectamente frente a un incumplimiento cuánto le va a salir, y podría salir a arreglar los juicios antes de llegar al juicio, porque le va a salir más barato arreglar y pagarle bien a los consumidores en la etapa de mediación, en la etapa prejudicial, porque sabe que después le va a salir mucho más caro en el juicio. Eso tiene una ventaja para mí enorme.
El problema que tiene, o los problemas que tienen, es que, por un lado, los datos para llenar la fórmula, todo ese cálculo de probabilidades, yo no sé si el juez tiene o va a tener los elementos de cuál es la probabilidad, de dónde están sacados los números. Cuanto más simple la fórmula, más datos deja fuera. Cuanto más simple, más datos deja fuera. Y cuanto más compleja, más complicado tener las estadísticas de cuánto es, de por qué. Me parece que no, por lo menos a mi gusto, ¿no? Quizás por mi formación o mi deformación profesional, no me termina de cerrar la idea de que utilizar fórmulas en ese sentido por ahí tan estrictas, porque me parece que a lo mejor nos faltarían datos de dónde está esa probabilidad, por qué esa probabilidad y no otra, por qué es mayor, por qué es menor, y de alguna manera termina objetivando la responsabilidad. Vamos a terminar discutiendo la fórmula y no tanto la gravedad del reproche de la conducta, porque a lo mejor la conducta es tan grave que a lo mejor no hubo tantas probabilidades, pero la conducta es gravísima y tenemos que disuadirla y ser contundentes para disuadirla, por más que los daños que hayan causado hoy sean menores, porque a lo mejor en el futuro podrían ser mayores. Tengo esa dicotomía con respecto a la utilización de fórmula. Bueno, se la dejo planteada, me parece que es un tema lindo también para estudiar. Y un poco quería agregar, yo creo que siempre, si uno dice fórmula sí o no, creo que coincido con Maximiliano. A mí me gusta decir que las fórmulas tienen la ventaja frente al masomenismo judicial, ¿no? Porque uno dice, ¿y cuántos son estos daños? Y más o menos tanto. Y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de cómo llegamos a esas cifras, ¿no? Creo que las fórmulas por lo menos toman el toro por las astas y se proponen transparentar el cómo llegamos a esas cifras, cosa que sobre todo en un sistema republicano es importante, ¿no? Que los poderes del Estado rindan cuentas respecto de sus decisiones. Es cierto y coincido también que lleva necesariamente a transparentar mucho más cómo llegamos a esos datos, es decir, a qué estadísticas recurrimos, cómo determinamos cuál es ese porcentaje de disuasión o porcentaje de no ser sancionado en tal o cual caso, siguiendo un poco la línea de la fórmula de Matías y Goyentesta. Requiere, creo, de un ejercicio de la función jurisdiccional mucho más profunda para fundamentar cómo llegamos a esos datos, cuestiones que, si me permiten ser escéptico, muchas veces no existen las herramientas adecuadas, ¿no? para lograr esa transparencia. Muchas gracias. Nos quedan 3 preguntas y como en la Cámara de Diputados cerramos la lista de oradores. Vamos a la primera, tiene que ver específicamente con el Código Procesal de Consumo en la ciudad. Es un tema si va a darse alguna cuestión de competencia entre nación y ciudad. Es un tema, no es estrictamente daño punitivo la pregunta, o si van a caminar en paralelo. Me parece que también había otra pregunta en general sobre tribunales, sobre qué tribunales están aplicando. Pero bueno, no sé si sobre esto, Sebastián, quisieras decir algo del Código Procesal de Consumo en la ciudad. Gracias. Sí, sin duda que el camino hacia un foro especializado en la materia es algo que los que nos definimos como consumeristas bregamos hace tiempo. Es decir, bienvenido sea un foro especializado en materia de relaciones de consumo. Lo que se ha legislado en la ciudad, a mi modo de ver, es un camino hacia ello, no es todavía eso, pero bueno, bienvenido sea ese camino. Su código procesal va en ese sentido, el recientemente sancionado Código Procesal de las Relaciones de Consumo de la Ciudad, donde también se regulan las cuestiones de las acciones colectivas en particular. Y de esa manera creo que facilita a lo que pasaba hoy, que 5 fueros distintos podían, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires,
intervenir en acciones vinculadas a las relaciones de consumo. Si esto se salda con esto, creo que no, que hay mucho para seguir recorriendo, pero bueno, hago votos porque ese camino se siga construyendo. Gracias. Las dos últimas preguntas. Una nos señala cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto al criterio de tolerancia cero para aplicar daños punitivos que sostienen algunos tribunales o parte de la doctrina en materia alimentaria. Yo empiezo si les parece. El criterio de tolerancia cero fue trabajado fuertemente por un querido amigo, por Alejandro Chamatrópulos, en una obra sobre la materia. Algunos tribunales ya han acogido. Y creo que el criterio de tolerancia cero es interesante, si bien coincido que quizá es algo para seguir profundizando en la doctrina, en la jurisprudencia, sobre todo pensando en los hipervulnerables, ¿no? Es decir, en aquellos casos donde tenemos violaciones groseras, flagrantes, a veces uno podría decir hasta descaradas. Pienso, por ejemplo, en algunos casos que nos tocó intervenir el año pasado en la Autoridad Nacional de Aplicación, personas que sufrían retenciones del IFE por entidades financieras, y uno dice, no puede calificarse más que de rapiña, de que una persona en un contexto de pandemia recibe una asistencia del Estado para una situación de emergencia y pretensos acreedores quieren quedarse con ese dinero. Bueno, quizá ahí sí hay que tener tolerancia cero a esas gravísimas inconductas. Sobre todo, si me permiten, y bueno, en esta casa lo podemos decir con total libertad, como dice el Papa Francisco, primero los últimos, ¿no? Es decir, siguiendo el mandato bíblico, y ahí pensar en primero los últimos en las relaciones de consumo es pensar en los hipervulnerables. Es decir, en aquellos que ven esa vulnerabilidad acentuada no solamente por ser consumidores, sino por adolecer de otras dolencias o vulnerabilidades. Entonces, creo que sobre todo cuando están en la afectación de derechos de esos colectivos especialmente vulnerables socioeconómicamente, etarios, personas con discapacidad, etc., debe necesariamente, yo diría, agudizar la mirada, en este caso de los juzgadores, para contemplar esas situaciones. Yo coincido con lo que decís. Está bueno como criterio, o sea, está bueno elaborar un criterio de esa manera y hablar de tolerancia cero, etcétera, pero creo que es mirar con detenimiento cuál es la situación particular. Yo creo que a veces en la práctica de los tribunales lo que sucede es que hay masividad de cosas y a veces se utilizan muchos párrafos prehechos y criterios para decir esto sí, esto no. Uno a veces ve que los jueces de primera instancia dan un monto por daños punitivos que las cámaras sistemáticamente los bajan. En una época era por el daño moral, que si se daba un daño moral alto, la Cámara después bajaba ponía un 30% del daño patrimonial, cosas así. Y a veces uno ve que hay fórmulas que se repiten con una idea de que sean criteriosos los montos, pero a veces no tienen en cuenta y se escapa la finalidad del instituto. El hecho de trabajar, digamos, pensando en consumidores hipervulnerables, lo que revela es la mayor gravedad de la inconducta por parte del dañador. Si está frente a un consumidor hipervulnerable, efectivamente hay cierta alevosía de alguna manera por parte del proveedor de lo que hablabas vos de retener el IFE o de abusarse de determinadas circunstancias, personas que efectivamente lo que requieren es una especial protección. Entonces bueno, en este tipo de materias quizás es un buen parámetro para tenerlo en cuenta, o por lo menos que sirva para afinar la mirada, como decía Sebastián, de ver cuál es no solamente el caso concreto, sino las personas concretas que están involucradas, como para que los daños punitivos tengan en cuenta esa situación y funcionen realmente como una sanción y como un instrumento de prevención útil y no meramente simbólico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta
es un poco más especulativa, dice si teniendo en cuenta los beneficios que otorga la ley en el proceso de consumo, señala que al menos aquí en Tucumán, sin el riesgo de condena en costas, si no nos encontramos ante el peligro de que se produzca una industria del juicio en esta materia. Mirá, nosotros, por lo menos en Santa Fe, yo por lo menos no lo estoy viendo. Quizás fue un tema que se discutió mucho en Santa Fe, el tema de la gratuidad, etc. Primero se dijo que no, que Santa Fe, por una cuestión de competencia, que no había adherido, después se dijo que sí, después se dijo que para esto sí, para esto no. Bueno, la verdad que fue una ida y vuelta hasta que las cámaras un poco se pusieron de acuerdo. Lo que no he visto todavía, en realidad por lo menos en donde me toca trabajar a mí, lo que no he visto es precisamente que haya una industria del juicio en materia de consumidor. Me parece que los reclamos que por lo menos me han llegado a mí y he tenido que ver son terriblemente razonables, donde la conducta de los proveedores es clarísima. Que incluso la hemos sufrido todos y que cualquiera se podría sentir identificado con esas situaciones y que dicen, bueno, efectivamente esto merece año punitivo porque algo hay que hacer. Tiene que ver quizás en la provincia con que los montos que se dan no son tampoco una cosa exorbitante, ¿sí? Entonces, como los montos no son exorbitantes y no son tan altos, en las circunstancias comunes y que se sufren diariamente, no veo que haya una catarata de juicios. Pero por ahí teniendo en cuenta, a lo mejor es eso, a lo mejor, primero que son casos razonables, lo que se han planteado, por lo menos lo que no he visto fueron casos disparatados y desorbitados, donde había daños clarísimos, donde había situaciones de abuso o por lo menos grave menosprecio a los intereses del consumidor, clarísimos, y los montos que se daban eran bastante razonables, por no decir en algunos casos bajos. Entonces, quizás a lo mejor por cómo está funcionando en mi provincia, no es algo que haya visto y por lo menos no me preocupa por ahora. Quizás a lo mejor en un futuro, no sé, por eso también es un poco especulativa la pregunta, en un futuro, no sé, a lo mejor si empieza a cambiar la jurisprudencia, si se empiezan a aumentar los montos, a lo mejor la utilización de las fórmulas permite aumentar los montos mucho más. Bueno, quizás a lo mejor ahí sería un momento como para reverlo y discutirlo nuevamente. Sebastián, ¿quisieras decir algo? Sí, yo tampoco creo que exista una industria del juicio. Hablaría más de una industria del incumplimiento en algunos sectores. Creo que todavía tenemos que transitar mucho más un camino de enderezar las conductas de muchos sectores del mercado al respeto de la dignidad de la persona, ¿no? Que creo, desde mi punto de vista, la esencia del derecho del consumidor. Si uno mira, por ejemplo, en la Autoridad Nacional, ha habido solamente 2 casos desde 1993 de sanciones por denuncias maliciosas. Creo que justamente habla de que más bien son fantasmas que a veces se agitan, pensar que hay gente con pretensiones estrafalarias, que quizá las haya, pero lo cierto es que no representan sin duda a la mayoría de los consumidores, que creo que muchas veces ven más bien conculcados sus derechos que buscando una tajada o cosas que a veces uno interpreta de ese tipo de cuestiones. Bueno, muy bien. Estamos en hora. Muchísimas gracias a ambos, Sebastián Baroselli y Maximiliano Cosari, por su claridad, por su precisión, por su rigor intelectual. Gracias por las exposiciones. Gracias a todos los que han participado, de todo el país, vemos. Y bueno, si Dios quiere, nos encontraremos en el próximo seminario, que será en mayo. Todavía no tengo el tema definido, pero ya les estaremos avisando por las vías habituales. Y a los maestrandos nos vemos en las próximas clases de nuestra maestría. Sebastián, Maximiliano, muchas gracias nuevamente y muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos. Sebastián, un gracias. abrazo. Cuídense todos. Chao, chao. Un saludo.